Bienvenidos mis amigos, mis amigas, vamos a adentrarnos en el Shabbat, en el bendito Shabbat. Vamos a ir poco a poco, está aquí, pues está en pleno sol, pero pues ya quedan pocas horas para instalarnos en el bendito Shabbat y para que les quede colgado el video a una hora oportuna, tanto aquí en Europa como en América, como en cualquier continente donde nos vean, pues por eso grabamos ahora, ¿verdad? Entonces hoy les traemos un tema pues que nos produce mucha satisfacción, mucha felicidad poder presentarlo ante todos ustedes porque va a ser un tema precioso. Antes de entrar en el tema y de empezar a hablar sobre el tema que nos toca hoy, de una manera dichosa delante de nuestro Elohim bendito sea, que es quien nos concede de verdad leerlo y comprenderlo, ¿no? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es comprenderlo. Hay gente que se sabe la Biblia, pero no la entiende, ¿no? Y eso es una triste pena. La mayor satisfacción es leerla y entenderla. Entonces, avisarles antes de que mañana, Elohim mediante, en la mañanita de Shabbat, estaremos, para que ya igual manera quede colgado a una hora también oportuna, pues estaremos con el tema de Eliyá y los sacerdotes de Baal, que va a ser un tema que les va a interesar a todos, porque eso es muy predicado y eso interesa a cualquier estudiante de la Biblia, ¿no? Y queremos también abarcar a todo el mundo que recién tome interés por la palabra de poder, por la Biblia, ¿no? Entonces va a ser un tema también apasionante. Eliyá y los sacerdotes de Baal en la mañana de mañana, si Elohim lo permite, la mañana de Shabbat. Que ahí sí podremos decirle ya en toda garantía que estaremos viviendo el bendito Shabbat. Ahora mismo todavía estamos en vísperas de Shabbat, con este sol resplandeciente que ven a mis espaldas, un sol de justicia aquí en julio, ya a últimos de julio aquí en Europa, en el sur de Europa, y tenemos un sol espléndido, radiante, que ya si te subes a las 11 a tomar el sol, 10 y media, 10 incluso, de la mañana, pues realmente ya va a ser un sol que te dé picorcito de que te puede llegar a quemar, ¿verdad? Entonces el sol ahora se tiene que tomar con mucha prudencia, ¿verdad? Bueno, entonces ya nos adentramos al tema de hoy, al precioso tema de hoy que les vamos a presentar, Betulá Beulat y el arquero, Génesis, Bereshit 20 y 21. Lo que vamos a hacer, si les parece, en el día de hoy, vamos a leer el capítulo 20 completo, que no es muy largo, y luego lo vamos a dividir por temas, ¿verdad? Así es como lo hemos preparado para todos ustedes en este banquete exquisito que nos preludia nuestro Elohim bendito sea, ¿verdad? Quien nos preludia de una manera esplendorosa a ese otro banquete físico que tendremos toda Rabá Elohim, que consistirá en una rica cena también, toda Rabá a nuestro Elohim, ¿verdad? Entonces, en el 20 de Bereshit, capítulo 20 de Bereshit, dice así, leyendo en mucha reverencia todo, ministrándolo todo en el poder y la autoridad de nuestro Elohim, bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así: Abraham se trasladó de allí al país del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Una vez avecindado en Gerar, solía decir Abraham de su mujer Sara: es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó. Pero vino Elohim a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo: date por muerto, pues esa mujer que has tomado está casada. Se la pasó diciendo que era su hermana. Abraham, como Sara tomó nombre de que era una mujer muy bella allí en toda esa comarca, pues el rey que estaba por allí mandó por ella para tomarla. Entonces Abimelech, que no se había acercado a ella, dice ya en el verso 4, dijo: Señor o patrón,
¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? ¿No me dijo él, Abraham, que ella era su hermana y ella que él era su hermano? Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido. Le dijo Elohim en el sueño: también yo sé que has procedido con corazón íntegro, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre, porque es un profeta, un nebi. Él rogará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y les refirió todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho. Luego llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho con nosotros o en qué te he faltado para que trajeras sobre mí y mi reino una falta tan grande? Lo que has hecho conmigo no se hace. Hay un precedente a esto que está en los capítulos anteriores, que ya lo estudiamos, que es cuando Faraón también quiere tomar a Sara y tiene sus consecuentes plagas, ¿verdad? Esto fue un precedente de lo que pasa aquí de nuevo con Abimelech, en este caso. Dice: y añadió Abimelech a Abraham: ¿qué te ha movido a hacer esto? Contestó Abraham: es que me pensé que seguramente no habría temor de Elohim en este lugar y que me asesinarían por mi mujer. Pero es que, además, es cierto que es hermana mía, es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y acabó siendo mi esposa, mi mujer. Y desde que Elohim me hizo vagar lejos de mi familia, le dije que me hiciera el favor de decir, allá donde fuéramos, que yo era su hermano. Tomó Abimelech ovejas y vacas, siervos y esclavas, y se los dio a Abraham. También le devolvió a su mujer Sara. Después dijo Abimelech: ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que serán para ti y para los que están contigo como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada. A su mujer, entonces Abraham intercedió ante Elohim, que curó a Abimelech, a su mujer y a sus concubinas, que volvieron a tener hijos. Yahweh había cerrado absolutamente toda matriz de la familia de Abimelech por lo de Sara, mujer de Abraham. Este verso no es refrendado en otras versiones, porque en otras versiones no dice que se cerrara la matriz de todos los de la casa de Abimelech por causa de este episodio con Sara, de tomar a Sara, la esposa de Abraham, sino que lo que dicen otras versiones, lo que más dan a entender y lo que yo creo que pasó, es que sufrían una plaga desde antes que tomara Abimelech a Sara, una plaga de no poder tener hijos, ni él, ni toda su casa, ni toda su región. Entonces, cuando ora Abraham, le sana de esto, ¿verdad? De la infertilidad o la falta de fecundidad que sufrían en esa región. Pero yo creo que es desde antes que Abimelech intentara tomar a Sara. Entonces vamos por temas, como lo hemos presentado y anunciado antes. El tema de llamar a Sara su hermana por parte del Nebí, del profeta Abraham. Y esto se refleja en los versos 1, 2, 12 y 13, que vamos a leerlo de nuevo. El tema de llamar a Sara su hermana de Abraham.
fue de esta manera. Verso 1. Abraham se trasladó de allí al país del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Una vez avecindado en Gerar, solía decir Abraham de su mujer Sara, lo utilizó como protección para su propia vida, porque sabía que Sara era muy bella, y entonces dio a cundir de que solía decir Abraham de su mujer Sara, es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó, creyendo que al ser su hermana, fíjense que entonces no había una Torá, ¿verdad?, que impidiera tomar a la hermana, pero se entendía que era incestuoso y que era una anomía. Sí, pero lo que yo digo es que al creer Abimelech que era su hermana, que es el rumor que hizo cundir Abraham, el mismo Abimelech, que no era de una región típicamente, digamos, que no formaba parte del pacto con Abraham, de la promesa, sino que era una visión pagana la que tenía, pero no obstante también tiene una Torá adscrita, interior, que sabe que lo incestuoso es una anomía, es un faltar a la Torá, a la instrucción divina en el ser humano, aunque no había ni siquiera una Torá escrita. Es lo que nosotros queremos decir. Entonces, pero claro, también, para que no haya equivocación, era su medio hermana, la mujer de Abraham era su medio hermana, conocía perfectamente la situación, por eso pasó a ser esposa de Abraham, dice, y acabó siendo mi mujer, acabó siendo su mujer, porque fue la principal testigo en toda esa problemática que tuvo Abraham en tierra de Ur de los Caldeos. Como ella se crió con él, prácticamente al criarse juntos, y esto es lo que da más ternura a la relación, porque se criaron juntos y entonces vio la problemática que tuvo Abraham en todo su trayecto en Ur de los Caldeos, las problemáticas con su padre, con el rey de Babilonia y con toda esa Babilonia de Ur de los Caldeos. Entonces supo que se opuso a toda la idolatría, y es muy rico de entender de que se uniera a Abraham en ese momento tan peliagudo para él, de que se le opuso todo el mundo, aun siendo Abraham hijo de un príncipe de Babilonia, de uno de los principales del ejército en Babilonia, de los principales del rey, era su padre. Pero Sara, al ver esa situación de que se tuvo que oponer a toda esa organigrama totalmente pagano, pues viendo que lo hizo con virilidad, en defensa de su fe, de su emuná, de su integridad, de sus convicciones, eso es lo que le llamó la atención a Sara, ¿verdad? Pudo dejarlo como un proscrito, pudo dejarlo como alguien que ya no tenía nada que ver con ni sacar nada en claro de toda aquella región de Ur de los Caldeos, incluido no poder ni tomar mujer, porque si todas las mujeres hubieran tomado de que ya no hacía los cultos idolátricos que todos hacían, pues ninguna mujer hubiera transigido de estar con él, pero Sara sí. Esto es lo que llama la atención, esto es lo bonito, ¿verdad? Pero ¿por qué toma ese aprecio por Abraham? Porque lo conocía, se crió con él, como su hermanastro, y entonces por eso cobra más valor todavía lo que hace Abraham de oponerse a la idolatría de su tiempo. Y entonces ella le acompaña en esa aventura tremenda, ¿no?, de abandonar la idolatría y que un pueblo entero saliera de sus lomos. Es una historia preciosa. Bueno, eso para ponerlos en situación. Entonces, hemos leído el 1 y el 2, ahora vamos con el 12 y 13. Dice, pero es que además es cierto que esa hermana mía es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y acabó siendo mi mujer. Y desde que Elohim me hizo vagar lejos de mi familia, ahí está, le hizo vagar lejos de su familia, y como
aunque salió con sus pertenencias, porque ya decimos que era un hijo de un principal del ejército del rey de Babilonia, pero como tuvo que vagar lejos de su familia y como tuvo que toparse con reinos o comarcas o ciudades ya establecidas, pues la manera de guardarse y también por ende guardar a todos los suyos, todos los que iban con él, incluida por supuesto Sara, fue decir que era su hermana para protección, para proteger su vida, para que no tomaran a la mujer por el botín de adquirir a la mujer, no lo mataran a él y entonces se disgregara todos los que habían salido con él, se disgregaran y se extraviaran y se perdieran y no quedara nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hubiera cumplido la promesa? No, él tenía que luchar por la promesa que Elohim le había dado y la manera de protegerse, pues estratégicamente fue decir que Sara era su hermana para guardar a todos los que iban con él, ¿verdad? Guardar a todos los que iban con él en la forma y manera de que él era el pastor de ellos, por así decirlo, él era su guía, entonces tenía que guardar su vida ante todo. No es una cobardía, no, es una manera de guardar la guía que tienen los que han salido con él, que es él, ¿verdad? Y lo que Elohim está ministrándole, la Torá que recién Elohim está ministrándole a él, ¿verdad? Entonces confía plenamente en las promesas, no hay ningún atisbo de cobardía en todo esto, y luego se lo vamos a demostrar. Entonces dice, y desde que Elohim me hizo vagar lejos de mi familia, le dije que me hiciera el favor de decir, le dije a Sara se refiere, que dijera allá donde fuéramos que yo era su hermano, ¿verdad? Entonces, esta fue la tesitura, ¿verdad? Nos ponemos en esa situación. Ahora, lo que hemos hablado antes de que fue precioso ante Elohim, en lugar de parecer eso una relación incestuosa ni nada que se le pareciera, fue para sacar un pueblo de ahí de una relación preciosa, porque se opusieron los dos a todo ese imperio babilónico. Una pareja de dos. Tremendo, ¿no? Fue precioso, una aventura que corrieron juntos. ¿Por qué? Porque se habían criado juntos y se conocían cada uno el carácter del otro y se amaban, ¿verdad? Les había dado tiempo a conocerse muy bien y eso es lo que les enamoró. Pero para que vean que esto tiene un respaldo profético, Cantares 5.2 dice, Cantar de los Cantares de Salomón 5.2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces, en el sumum de la poesía mesiánica, tenemos que Salomón llama a su amada, que prefigura la amada del Mashiach, como hermana mía y amiga mía, paloma mía y perfecta mía. Entonces es una figura mesiánica exacta, ¿verdad? ¿Quién va a conocerlo mejor? ¿Quién va a conocer el corazón de un rey que aquella que haya estado con él siempre y le haya acompañado en todas sus aventuras en contra de la idolatría de su tiempo? Es algo venturoso que los dos se lanzaran juntos a esa aventura de verdad que fue gloriosa, esplendorosa, no solamente de oponerse al imperio de su tiempo, sino que saliera un pueblo de ahí, ¿verdad? Entonces, mesiánicamente es un producto refrendado por Elohim bendito sea, ¿verdad? Es algo mesiánico. En Romanos 8:29, en el libro de Romanos, ya en el Brit Hadashah, en el llamado Nuevo Testamento, 8:9 de Romanos, dice así, en mucha reverencia delante de nuestro Elohim, dice,
8:29, perdón, he dicho 8:9, no, es 8:29 del libro de Romanos, 8:29. Ahí les va. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen, al logos, al prototipo, al patrón de su Hijo. Elohim, que es Ruach, que es espíritu, tiene el Hijo, que es el logos, que es el patrón, la medida de todas las cosas. Nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Para que él, Yahshua HaMashiach, sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Yahshua HaMashiach es el primogénito entre muchos hermanos. Si es el primogénito entre muchos hermanos que vamos a llegar a él, y va a tomar a su amada, pues va a tomar a una amada que también es su hermana, de nuestro Mashiach, el primogénito de entre muchos hermanos. Y la amada dice ven, ¿verdad? Entonces, es el primogénito entre muchos hermanos que van a convertirse también en esa hermana y esposa profética, ¿verdad? Conforme a Sará y Abraham, conforme a Cantar de los Cantares y a la poesía mesiánica más bonita, más preciosa. Bueno, esto es así. Entonces, tenemos otro tema en este capítulo 20 de Bereshit Génesis, que es la advertencia del Elohim, la advertencia del Elohim del padre de elevación, que es Abraham. Abraham significa padre de elevación. La advertencia del Elohim del padre de elevación al padre rey, que significa Abimelech. Van ustedes a ir contemplando, no voy a tener que adelantárselo porque ustedes mismos van a llegar a lo que es Abimelech, qué figura es Abimelech. Entonces le advierte el Elohim del padre de elevación, nuestro Elohim bendito sea, al padre rey que es Abimelech. De los versos del 3 al 7, le advierte de esta manera. Dice, pero vino Elohim a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo, date por muerto, pues esa mujer que has tomado está casada. Tremenda noticia, ¿no? Abimelech, que no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? ¿No me dijo él que ella era su hermana y ella que él era su hermano? Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido. Le dijo Elohim en el sueño, también yo sé que has procedido con corazón íntegro como yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta, un nevi. Él rogará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio tú y los tuyos. Entonces tenemos aquí muchas cosas a tener en cuenta, para que vayan comprendiendo la figura de Abimelech. Le dice Elohim a Abimelech, y Elohim no se equivoca, Elohim lo pone en su justa situación a lo que Abimelech es. Entonces por eso le dice Elohim a Abimelech, le dice, la mujer que has tomado por envío, subrayen por envío, para entender lo que es Abimelech, la mujer que has tomado por envío es Betulá Beulat, la palabra que traduce el hebreo es, dice, en el español dice, esa mujer que has tomado está casada, pero en la transcripción en el hebreo dice, esa mujer que has tomado es Betulá Beulat, que de ahí el título de nuestro mensaje de hoy. Betulá Beulat. Betulá es virgen, una mujer virgen. Virgen o que le ha dado su virginidad, vive su virginidad con su esposo. Eso es lo que de verdad dice, lo que está diciendo. Es una mujer casada, una mujer cuya virginidad está puesta para un hombre que es Abraham. Entonces la manera de definir esto es Betulá Beulat. Virgen
Betulá, constelación de Virgo al día de hoy, también llamada Venus. Pero Beulat, para ser Beulat hay que ser Betulá, proféticamente. Son palabras parecidas y que por eso se asocian, porque son conceptos proféticos, ¿verdad? Que hablan de lo mismo. Para ser Beulat, que es escogida de o perteneciente a, eso es lo que significa Beulat, escogida de, en este caso Abraham, perteneciente a Abraham. Para ser Beulat hay que ser proféticamente Betulá, esto es, virgen. Dar tu virginidad, tu Betulá, a Abraham, para que Abraham te viva como Beulat, como escogida suya, como perteneciente a él. Por eso ella siempre se refiere a Abraham como mi señor, como mi dueño, de una manera preciosa. Con el feminismo la niña se puede, ¿no? Claro, el feminismo ahora se le haría muy difícil, ya las dos cosas, ¿no? Se les haría muy difícil al feminismo ser Betulá, pero ya ser Beulat, eso ya se les atraganta, porque no quieren ser escogidas de nadie ni pertenecientes a nadie, ¿verdad? Al final, con ese feminismo que no quiere pertenecer a nada ni nadie, que no quiere ser escogida de ni perteneciente a, lo que se ganan es ser patrimonio de la humanidad, porque todo el mundo las toma. Bueno, entonces eso dicho sea de paso, ¿no? Entonces, después de haber sido Betulá, virgen, Venus, que se refleja en Venus, que se refleja en la constelación de Betulá, es una constelación, ser Betulá es una constelación, es un plan profético. De los 144.000 sellados que no se haya mentira en su boca, esos son vírgenes, que son Betulá o Betulot, que es el plural. Entonces es una constelación que está ahí adscrita en el firmamento y que se cumple ahora, con los 144.000 de todas las tribus de Israel, de un Israel profético más legítimo de la historia, porque lucha contra todo con Elohim. Israel, el que vence con Elohim. Bueno, entonces después de haber sido Betulá, constelación, 144.000, mujer profética, primero es Betulá. Primero va a ser Betulá. No se haya mentira en tu boca, eres de los 144.000, digamos que te quedas adscrito estelarmente en la constelación de Betulá, ¿verdad? Como estrellas a perpetua eternidad, que se le dice a Daniel. Entonces, pero primero eres Betulá, que Betulá corresponde a la primera fase de la vida de Sara. Por eso hay una parashá que se llama Hayim Sarai, que son las vidas de Sara, ¿verdad? Bueno, pues primero, esto de una manera profética más profunda incluso de la que se expresa en la parashá, primero corresponde la vida de Sarai como princesa. Como princesa es Betulá, como princesa es virgen. Como princesa no se halla mentira en su boca. Ahí viene el nombre de Sarai, princesa. Luego es Beulat. De Betulá pasa ya a ser Beulat, que recuerden que hemos dicho que es escogida de y perteneciente a Abraham, pero como mujer profética perteneciente a Mashiach, escogida por Mashiach, como 144.000. Entonces, en ese ser Beulat, que viene después de ser Betulá, princesa, Sarai, luego viene ser Beulat, escogida, perteneciente. Mujer noble, escogida de su señor, que ahí es cuando entra la vida de Sará,
Ya no es Sarai, ya no es princesa, sino que es Sará, mujer noble. ¿Cuándo? Cuando se convierte en Beulat, cuando se convierte a escogida de y perteneciente a. La nobleza le viene a Sará cuando le da su virginidad, su betulá, su ser princesa, a su dueño, a su marido, a Abraham, y ya vive el ser Beulat, el ser escogida de él, perteneciente a él, a su marido, a Abraham, que es una figura de Yahshua HaMashiach, una figura portentosa. Entonces, ahí se cumplen las vidas de Sarai, mejor que en ninguna parashá se lo pueden explicar. Primero, Betulá, princesa, Sarai, luego Beulat, escogida, perteneciente a, mujer noble, Sará, de su Señor. Mujer noble de su Señor. Segunda de Pedro 1:19 nos dice así. Ya están ustedes empezando a disfrutar, estoy seguro de ello. Segunda de Pedro 1:19 dice así. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo aquí Kefa? Si no estaba escrito ni en el Nuevo Testamento. Se está refiriendo la palabra profética más segura, Nebim, Ketubim, Torah, ¿verdad? En los Ketubim entraban los salmos, en los Nebim entraban los profetas, llamados mayores y menores, y por supuesto la Torah, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que relumbra a manera igual que las estrellas en lugar oscuro. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Tenemos que estar pendientes de esa antorcha que nos alumbra, querido amigo Kefa, Pedro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando el día esclarezca, cuando el día esclarece, la primera estrella que ves es Venus, precisamente. ¿De dónde se coloca Venus? En la constelación de Betulá. La constelación de Betulá, no se halla mentira en su boca, representa 144.000 sellados, vírgenes, no se contaminaron con religiones, ¿verdad? Con lo que es corrupción. Entonces, el día está esclareciendo en día de los 144.000, porque representan más fidedignamente que nadie a Betulá, porque son vírgenes. Ya no es solamente una mujer, como Sará, Betulá, sino que ya es un remanente, un ramillete profético, ¿verdad? De 144.000 para el esplendor de nuestro Elohim. Entonces dice, y el lucero de la mañana inequívocamente te está hablando de Venus, ¿verdad? El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que esa estrella de Venus, esa Betulá, tiene que salir en nuestros corazones. Cuando Betulá, la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, sale en nuestros corazones, es cuando esos vírgenes que no se contaminaron con mujeres y que no se hallan mentira en su boca, como 144.000, ahí es cuando sale ese lucero de la mañana, esa Betulá, en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos en Beulat, en escogidos o escogida de, perteneciente a. ¿Quién? A nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Tenemos las vidas de Sara completas, como Betulá, Sarai princesa, y como Beulat, escogida, perteneciente, mujer noble. Ahí es cuando ya sale ese lucero en nuestros corazones. Ya lo estamos mostrando al mundo.
y todo el mundo lo está viendo. ¿Por qué? Porque quien nos oiga o quien no nos quiera oír, nuestra voz ya está ahí, resonando, ¿verdad? Y eso es maravilloso delante de Elohim. Bueno, entonces, ese mañana también se refiere, estrella de la mañana se refiere a un mañana en el que estarán saliendo esos esclarecidos 144.000 Betulot de Betulá, de la constelación de Betulá, de esclarecidos, que no se haya mentira en su boca, que no se contaminan con otras mujeres, sino que son ese mañana profetizado, hasta que salga la estrella de la mañana en vuestros corazones. Es una mañana la que estamos viviendo ahora, una mañana de esclarecidos, un futuro de esclarecidos que despuntan, que destacan, porque ya tienen esa estrella de la mañana saliendo, ese lucero de la mañana saliendo en sus corazones, en cuanto que han entendido que son Betulá y que son Beulat, que pertenecen a y que están siendo escogidos por, principalmente, nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces, ya lo hemos dicho, la actual Venus, estrella de Venus, esa estrella que se ve por la mañana es Betulá. Los que no se contaminaron con mujeres están despuntando, destacando en este futuro, en esta mañana de esclarecidos, ¿verdad? ¿Pero por qué somos esclarecidos? Porque hemos mirado la antorcha en lugar oscuro. ¿Y cuál era la antorcha en lugar oscuro? Pues Nevin, Ketubín y Torah. Bueno, entonces, ahora, ojo, rey, que eres tenido por padre. Ojo a ese rey que es tenido por padre, de una manera mal colocada. Ese concepto mal colocado y mal entendido. Rey que eres tenido por padre. La mujer noble, informarte que la mujer noble, Sará, la profética princesa, Sarai, Betulá, Beulat, la virgen sin engaño, son vírgenes, que no se haya mentira en su boca, la hermana y amada es del Elohim de Abraham. El que era tenido por padre, que le llamaban Abimelech, padre rey, no entendió, la quiso para él, quiso tomar lo que no le pertenecía, pero esa mujer noble, esa profética princesa, esa virgen sin engaño, que representa ya la perfección en lo postrero de estos tiempos, 144.000 sellados, en pie sobre el monte de Sión, siguiendo al Cordero como degollado, la hermana y amada es del Elohim de Abraham, no es de ese Abimelech, no es de ese padre rey. Ahora, dejémoslo ahí, que van a ustedes a entender perfectamente la figura de Abimelech. Ahora, el carácter del rey de Gerar, que es este Abimelech, en tierra de los filisteos, que Gerar significa, Abimelech es padre rey y Gerar es paradero. Gerar significa paradero. Rey de Gerar es el rey del paradero, es un paradero. 4, 5 y 6. Dice, volvemos a leer. Dice Abimelech, que no se había acercado a ella, dijo: patrón, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? ¿No me dijo él que ella era su hermana y que él era su hermano? Ella me dijo: con corazón íntegro y con manos limpias he procedido. Le dijo Elohim en el sueño: también yo sé que has procedido con corazón íntegro, como yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Entonces vamos al carácter de Abimelech, según lo que refleja esta historia. El padre rey es un padre rey, Abimelech,
un padre rey de un entendimiento filisteo. Es decir, todos los que le van a llamar padre rey lo hacen bajo un entendimiento filisteo. Síganme la secuencia. Ahora, Abimelech, ese padre rey del entendimiento filisteo, conoce al Elohim de Abraham. Y como conoce al Elohim de Abraham, sabe que el Elohim de Abraham no condena al honrado. Por eso le dice lo que le dice. Hombre, al honrado también te llevas por delante, le dice, no le alega. Y sabía que proceder con corazón íntegro, como él procedió porque no sabía que era hermana, que no sabía que era esposa de Abraham, sabía que proceder con corazón íntegro y manos limpias, dice yo he procedido con la integridad de mi corazón y con mis manos limpias delante de ti, ¿no? Claro, sabía que el proceder con corazón íntegro y manos limpias eran del agrado del Elohim de Abraham, eran de su agrado, por lo tanto conocía al Elohim de Abraham. Y igualmente los que estaban con él, si no lo conocían antes, estaban conociéndolo ya en ese momento al Elohim de Abraham, pero no obstante tenían por padre rey a este Abimelech, del entendimiento filisteo, que ahora vamos a ir al punto de lo que es ese entendimiento filisteo. Ahora, versos 6 y 7, dice, le dijo Elohim en el sueño, también yo sé que has procedido con corazón íntegro, como yo mismo te he estorbado de faltar contra mí, por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio tú y los tuyos. Entonces aquí parece que hay un cuidado casi exagerado del Elohim de Abraham, de la esposa de Abraham, ¿no? Parece que hay una sobreprotección que ya es casi exagerada, ¿no? Parece que le pone, digamos que exagera las cosas. Si la tocas, mueres sin remedio y tienes que devolverla inmediatamente, cuando ya le había dicho, le había alegado, bien alegado, Abimelech, mira que yo he hecho esto con la integridad de mi corazón porque creía que era su hermana y que no era su esposa, ¿no? Entonces, aquí vemos que parece casi exagerado el trato de Elohim, ¿no? La sobreprotección parece, ¿no? A Sará, a la mujer de Abraham. Pero es que esto es profético. Ahora, vemos el temor, vamos a ir del verso 8 al 10. Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y le refirió todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho, los que estaban con él. Luego llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho con nosotros o en qué te he faltado para que trajera sobre mí mi reino una falta tan grande? Lo que has hecho conmigo no se hace. Y añadió Abimelech a Abraham, ¿qué te ha movido a hacer esto? Entonces, inspeccionamos aquí el temor de Abimelech y los suyos. Hay un temor de Abimelech y los suyos porque Elohim, digamos que viendo ese dicho temor de Abimelech y los suyos, digamos que ha exagerado las cosas para presentársela como que bajo ningún concepto pueda tocar a Sará. Pero es a fin de salvaguardar la honra de Abraham, ¿verdad? Entonces aquí notamos el temor de Abimelech y los suyos y el reproche que le hace Abraham, que este reproche no se lo había mandado Elohim. Esto corre de la cuenta de ese Abimelech. Le hace reproche a Abraham, ¿verdad? Cuando sabe que Abraham es un protegido de Elohim y sin embargo le reprocha. Bueno, entonces, el rey padre, Abimelech, según el entendimiento filisteo, volvemos a repetir, es rey padre, pero según un entendimiento filisteo, envió por Sará. Aquí es donde van a entender cuál es la figura de Abimelech. Envió por Sará, verso 2.
del capítulo 20 que estamos estudiando de Bereshit. Solía decir Abraham a su mujer, es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó. Aquí es donde van a entender la figura de Abimelech, a la perfección. Doctrina del enviado. Eso es lo que es Abimelech. Todos los que se mueven, toda esa filistea que se mueve en la doctrina del enviado. El que envía no es el Elohim de Abraham. El Elohim de Abraham no envía por Sará. La toma directamente. Y esto se cumple tomando a su amada 144.000 que están con el Cordero en el monte Sión de la justicia, practicando justicia, hablando justicia, y se cumple proféticamente en este último tiempo, y se cumple aquí y se cumple más tarde cuando Abraham se presenta ante el rey, que lo manda a llamar, y Abraham se presenta, sin saber si lo iba a matar o lo iba a dejar con vida, pero se presenta. Entonces Abraham no envía a nadie para que hable en su nombre. ¿Por qué? Porque ni Abraham ni el Elohim de Abraham es un Elohim que envía para tomar a la amada. No. Así no actúa Elohim. El que envía es el rey de los filisteos. El que envía, repetimos, subrayen, el que envía, el de la doctrina del enviado, es el rey de los filisteos. ¿Por qué? Porque ese rey de los filisteos, de la doctrina del enviado, que se creen y tienen por rey y tienen por padre a un Elohim nunca presentado, que nunca se persona a tomar a su amada, sino que envía un hijo, que envía emisarios, que envía, pero no se presenta nunca. Esta es, digamos, la potestad profética del rey de los filisteos, de ese Abimelech, de ese rey padre, pero solo en un entendimiento filisteo. Lo tienen por rey, lo tienen por padre, pero en un entendimiento filisteo. Ni es padre ni es rey, en verdad, según su conducta. Ni los que creen en él tienen autoridad de nada. ¿Por qué? Porque siguen a alguien que le llaman rey padre, pero no se atreve a ir por ella. Es un rey padre que no se atreve a ir por ella, a ir por su amada. No se atreve a personarse, siempre es huidizo, esquivo al hombre, ¿verdad? Es un Abimelech, es un rey padre siempre ausente, nunca presente. No se atreve a ir por ella, no se atreve a ir por la mujer que ama. Envía y requete envía. Es una postal. Bueno, pues ahí han entendido claramente lo que es la figura que es Abimelech. ¿Para quién es padre rey? Solamente para los filisteos, que tienen un entendimiento filisteo. ¿Cuál es el entendimiento filisteo? Un Elohim que nunca se presenta por su amada, que no tiene los santos bemoles de presentarse a por su amada para tomarla. Envía y envía. Nunca se presenta, nunca se persona, nunca encara la cuestión. Ahora, versos 14 y 15. Dice, tomó Abimelech ovejas y vacas, siervos y esclavas y se los dio a Abraham. También le devolvió a su mujer Sara. Después dijo Abimelech, ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje. ¿Verdad? Vale, ahí ya vamos bien. Entonces, le da a Abimelech una ofrenda de liberación. Una ofrenda de liberación. Aparte de que ha retomado a su esposa, también tenido por padre rey, tenido por Abimelech en el entendimiento filisteo, le da a Abraham una ofrenda de liberación, porque libera vidas, libera
siervos y siervas, que estaban bajo la autoridad de ese supuesto padre rey, pero que era padre rey en un entendimiento filisteo porque nunca se personaba, siempre enviaba, ¿verdad? Entonces le da esa ofrenda de liberación a Abraham, y esa ofrenda de liberación se la da a Abimelech, que es el padre rey secuestrador de Sara, oportunista, que no se presenta por ella, que manda a otros para que la cojan y se la traigan, un secuestrador, ¿verdad? Es un padre rey secuestrador y nunca conquistador de la mujer profética. ¿Por qué nunca la conquista? Porque nunca se presenta. Entonces, como nunca se presenta, nunca puede conquistarla. Es un padre rey ficticio que solo existe en la imaginación del entendimiento filisteo, ¿verdad? Solo es padre rey para un entendimiento filisteo. Entonces creo que ya lo han entendido en su plenitud. Abimelech de los filisteos, que no sabía tomar mujer sino a través de terceros, y que, como decimos, solo existía en la mente filistea, que es capaz de contemplar y seguir a un Elohim de esta tesitura, de esta talla moral irrisoria, ¿verdad? No sabía tomar mujer sino a través de terceros, este padre rey. Entonces, ahora va a profetizar a la mujer profética que nunca se ganó. A esa mujer profética que nunca se ganó, ¿verdad? Le profetiza en el verso 16 y le dice: a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que serán para ti y para los que están contigo como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada. Enigmático verso. ¿Qué es lo que estaba profetizándole aquí a Sara? Le está diciendo este padre rey, que solo existía en la mentalidad de los filisteos, que ven un padre rey donde no lo hay, porque nunca se persona, nunca toma forma humana, nunca se lucha por lo suyo, ¿verdad? Nunca se persona, nunca se personifica. Entonces, le está diciendo a la mujer profética: se te contará por ignorancia, Sara, y además se te añadirá redención perfecta, que simbolizan las 1000 monedas de plata, redención perfecta. Se te contará por ignorancia y encima se te añadirá una redención perfecta que te va a hacer tu marido legítimo, ese que es quien de verdad ha posibilitado que salgas de esta manera con una redención profética. Abraham, figura de Yahshua HaMashiach, redención perfecta, 1000 monedas de plata. Y se te contará por ignorancia, con la añadidura de la redención perfecta, haber convivido con un padre rey que solo enviaba súbditos, que solo amañaba intercesores, y que era un padre rey solamente establecido por filisteos, ¿verdad? Establecido por filisteos, que tenían por padre rey aquel que no sabía otra cosa sino que enviar súbditos, nunca se presentaba, nunca se personificaba, y amañaba intercesores. Amañaba intercesores. Y en esto de amañar intercesores entran todos los que buscan otro intercesor que no sea Yahshua HaMashiach, el único intercesor entre Elohim y los hombres. Entonces, Sara conoció al rey Abimelech. Sara tuvo, digamos, la obligación histórica, porque esto se le da porque estamos viviendo en un espacio y una tierra que funciona de esta manera y que tiene un entendimiento filisteo con el que hemos de combatir.
Sará tuvo que conocer al rey que nunca movió un dedo para hacerse con ella. Solo sabía mandar a otros para que se presentaran. Entonces Sará tuvo que mirar, observar toda esta doctrina filistea de la doctrina del enviado, convivir con ella y rebatirla, ¿verdad?, a su tiempo, con este peso histórico de cabot, de esplendor que estamos a ustedes ofreciéndoles en el día de hoy. Entonces, tuvo que conocerlo, tuvo que conocer todo ese entendimiento filisteo, ¿verdad? De este filisteo encumbrado, de este filisteo hecho padre rey, por ese entendimiento filisteo, que no movió nunca un dedo para hacerse con ella. Pero claro, obviamente, Sará le rechazó y esquivó, para que no la tomara nunca, le rechazó y le esquivó, hasta que ese padre rey de todo lo enviado, siempre enviaba cositas, ¿verdad?, a llamar, enviar, pero ese padre rey del entendimiento filisteo, del de los envíos, de las postales tomadas como redención, nunca se presenta, ¿verdad? No hay remite en las cartas. ¿A quién te diriges? A un entente, nunca personado. Ese rey tuvo que llamar al verdadero padre, que el padre no era él, no era Abimelech. Eso era según el entendimiento filisteo. El verdadero padre, el verdadero Ab, era Abraham. Saben ustedes que Ab es padre en hebreo. Tuvo que llamar al verdadero padre de elevación, porque este Abimelech no elevaba a nadie. Era un Elohim pues de rastrería, de la rastrería de nunca presentarse, de no mover un dedo supuestamente por la mujer que quería. Claro, todo en él era un fingir, un entendimiento filisteo. El padre de elevación, el único padre que había allí, no era Abimelech, ni era rey, ni era padre, el único padre de elevación era Abraham, dueño y hermano de la mujer profética, porque siempre estuvo con ella amándola. Desde que se criaron juntos, desde que se opusieron juntos a la idolatría babilónica, desde que siempre estuvieron juntos. Ahora, se presentó Abraham nada más ser llamado ante Abimelech, ante el que tenía todo el mundo como padre rey, que ni era padre ni era rey, en verdad, porque si había un príncipe, un padre, un Melech era Abraham y un padre era Abraham, se presentó ante el secuestrador de su esposa sin saber si iba a ejecutarle. Este rey tenía todo el poder para hacerlo, ¿verdad?, para ejecutar a Abraham, pero se presentó Abraham. Ahí cambia mucho, ahí sí demuestra amor. Se presenta tomando la figura del Mashiach, que sí se presenta. Por eso es Elohim, bendito sea, le pese a quien le pese. Por eso Elohim tiene la definición perfecta en Yahshua HaMashiach. No es lo que quieran ponerle. Se personó por lo suyo, porque la amó. La amó en todo el trayecto de su vida. A la mujer profética. Se crió con ella, estuvo con ella siempre. Se presentó al secuestrador de su esposa sin saber si iba a ejecutarle, no le importó, hubiera dado su vida. Pero este padre, claro, Abraham, este padre, este Ab, no Abimelech, Abraham sí se presentó. Y además se presentó, no fue ejecutado, porque Abraham, este Abimelech, vio en verdad dónde estaba el padre y dónde estaba el rey, en Abraham, claro, obviamente. Entonces, no solamente le devolvió a Sará, sino que además le dio el añadido de vidas liberadas, vidas que habían estado bajo la esclavitud del rey de Gerar, bajo ese paradero, bajo ese entendimiento filisteo, le liberó vidas para que fueran liberadas y sacadas por Abraham. Ese Elohim, ese Mashiach, que sí se presenta con su esposa porque sí ama lo suyo y lo demuestra, presentándose.
Ahora vamos con el capítulo 21. Antes de entrar en el capítulo 21, vamos a ver los últimos versos de este Bereshit, capítulo 20, los versos 17 y 18. Dice: Abraham intercedió ante Elohim, que curó a Abimelech, a su mujer y a sus concubinas, que volvieron a tener hijos. Entonces aquí muestra nuestro Elohim, bendito sea, de que el único intercesor es el Padre de toda elevación, que, digamos, se adelantó en la figura de Abraham, Padre de elevación. Abraham significa Padre de elevación. Entonces aquí, al interceder por ese Abimelech, muestra que el único intercesor es el Padre de toda elevación, que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Es el Padre de toda elevación. Y por eso es el único intercesor, no hay más, no hay más. Entonces, dice en el último verso 18, dice, la explicación que da, dice: Yahweh había cerrado absolutamente toda matriz de la familia de Abimelech por lo de Sará, mujer de Abraham. Entonces, pudo ser plaga por el secuestro, el cerrar la matriz. Pudo ser así. Pero como he dicho antes, yo creo que era un mal ancestral y endémico de Filistea. ¿Por qué? Porque era un mal por el entendimiento filisteo de tener a un padre rey que no era. ¿Por qué no fructificaba toda esa casa de Filistea, toda esa casa de Abimelech? ¿Por qué no fructificaba? Parecía que sí. Parecía que tenían auditorios, parecían que tenían campañas Ejad, parecía que estaban todos unidos y que estaban ahí amalgamando a la gente, pero no fructificaban en el fondo. ¿Por qué? Porque creían en un rey o Elohim, que tomaban por Elohim a Abimelech, que nunca se personaba para rescatar a la mujer profética. Por eso se les cerró la matriz a todos. No dan nada bueno. Dan estafa, fraude, unión de tráfico de influencias y muchas cosas más, pero no dan fruto para Elohim. Ahí está. Vamos ya con el capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 5 en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice: Yahweh visitó a Sará como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sará y dio a Abraham un hijo en su vejez en el plazo predicho por Elohim. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sará. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Elohim. Abraham tenía 100 años, nada menos, cuando le nació su hijo Isaac. ¿Era un motivo para reír o no? Era un motivo para reír, ¿verdad? El que tuvo Sará, por eso se rió. Fue un motivo de reír. Y hoy seguimos riéndonos, propagando esa risa de Sará, que se quedó aquí rebotando en la bóveda de manera gloriosa, de manera esplendorosa. ¿Y por qué nos seguimos riendo? Porque nos reímos a la par con Sará, porque la simiente de la serpiente hace alarde de su fecundidad en forma de un desparrame de millones de almas. Un desparrame de millones de almas, mientras que la simiente de la mujer demuestra su fortaleza. No alardea, no, la demuestra. La simiente de la mujer demuestra su fortaleza en Elohim, germinando en contra de toda expectativa, de todo sitio de ese desparrame de millones de almas, frente a cualquier adversidad llegada en masa.
esa adversidad, que es la simiente de la serpiente, llega en masa con un desparrame de millones de almas, que no llegan a nada, que es un alarde solamente. Y esa simiente de la mujer, ahí, en medio de toda esa adversidad, en medio de cualquier falsa expectativa, que le dicen que no, que le dicen que no puede, que le dice que no sabe, que le dice que no, que son inútiles, de que no son, de que no llegan, de que no valen, de que... Pues en contra de todas esas expectativas y frente a cualquier adversidad llegada en masa, en forma de simiente de la serpiente, en tropel, nada más que sales a la calle, pues en medio de eso germina la simiente de la mujer, demostrando su fortaleza, no alardeando, no, eso lo hace la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer lo demuestra, germinando ante cualquier adversidad, ante cualquier diablura. Seguimos leyendo, verso 6, dice, dijo Sará, Elohim me ha dado de qué reír. Claro, y rebota todavía la risa de Sará, todavía nos estamos riendo. Todo el que lo oiga reirá conmigo, ahí está, con nuestra madre Sará. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sará amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Aparte le crecieron los senos. Vamos, ya lo que le faltaba a Abraham, ¿verdad? Dice, ¿quién le iba a decir? Yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Este fue, yo creo que fue el día más feliz del mundo. Este día del destete de Isaac, que hace una convidada nuestro padre Abraham, para celebrar el destete de Isaac y que precisamente le había dado a ese hijo que tanto ansió. Fue el día más feliz del mundo, yo creo, un banquete formidable. Dice el verso 9 y 10, dice, cuando vio Sará al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, ¿de qué manera jugaría? Que dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Así que tenemos ya, pónganse en situación de que Ismael tenía como mínimo ya 13 años, porque a la edad de 13 años fue circuncidado, y se tuvo que esperar el trayecto hasta que Isaac fue destetado, o sea que era adolescente ya, Ismael. Un Ismael adolescente presumía jugando con Isaac. Con un Isaac, pues niño, infante, mucho más joven, al menos 13 años menor que Ismael. ¿Y a qué estarían jugando? Yo apuesto que era a tirar con arco. A tirar con arco. Que Ismael se haría un experto en el tiro con arco. Luego lo vamos a ver proféticamente. Es impresionante también. Entonces jugaban y se burlaba Ismael de Isaac. No Agar, no. Agar ya aprendió a la primera. Cuando la echó de su casa Sará, y luego volvió porque le dijo Elohim que volviera. No la echó. Ella se fue porque se... No, en este caso... En el primero se fue ella. En el primer caso se fue ella, no la echaron, efectivamente. Se fue ella porque le hicieron un poco la vida imposible, Sará, y entonces se fue. Pero aquí ya no es por ella, no es por Agar. Agar aprendió. Agar tuvo un trato personal de Elohim con ella que aprendió. Ahora aquí es el hijo, es Ismael. Ismael era al menos 13 años mayor que Isaac. Su mayor destreza era precisamente tirar con arco, y yo apuesto a que estaba jugando a esto con Isaac. Entonces estaba jugando a lo que tenía Ismael la mayor destreza. Claro, una destreza lógica,
con una lógica explicación, y es que tenía mucha más experiencia que Isaac. Isaac era un niño y él ya era un hombrecito, Ismael. Pero el motivo de ese menosprecio, si vamos a la almendra del asunto, era ese menosprecio por la envidia de Ismael al señorito de la promesa, porque a Ismael le dolía no ser el hijo de la promesa, y tenía que ser precisamente el señorito de la promesa, ese niño que no sabía ni tirar con arco, pero no sabía porque era muy jovencito. Pero lo que le movía a Ismael para menospreciarlo era esa envidia, ¿verdad? Versos del 11 al 14, dice: Abraham lo sintió muchísimo por tratarse de su hijo, pero Elohim dijo a Abraham: no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara en todo lo que te dice, pues, aunque en virtud de Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la esclava de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó de mañana, tomó el pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, le puso al hombre el niño y la despidió. Entonces la envió. Bueno, seguimos leyendo, que lo van a entender mejor. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño, cuando faltó el agua del odre, echó a Agar al niño, que ya era un adolescente, bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco. Subrayen, estaba a la distancia a un tiro de arco de donde estaba la madre, Agar, a su hijo, ¿verdad? Pues no quería ver morir al niño, por eso se puso a la distancia de un tiro con arco, para no verlo morir. Sentada pues enfrente, se puso a llorar a gritos. Y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro con arco, pues no quería ver morir al niño. Sentada pues enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Elohim la voz del chico. El ángel, el mensajero de Elohim, llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del chico en donde está. Bueno, entonces vemos que el Islam, de donde viene, por supuesto, los ismaelitas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene el Islam? De los ismaelitas. Bueno, pues el Islam quedaba a un tiro de arco de no morir, de ser redimido junto con el Mashiach. El Islam, como digo, sí, estaba a un tiro de arco. A un tiro de arco con una saeta acertada, como esta que estamos presentando en el día de hoy. Entonces el Islam no queda lejos de la redención, está a un tiro de arco. Solamente había que tener la saeta acertada, que es la que estamos presentando en el día de hoy. Entonces, dice en el verso 18: arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió los ojos Elohim de Agar y vio un pozo de agua. Llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Así que hoy esos descendientes de Ismael se le abren los ojos y ven que hay redención también para ellos. Solo hacía falta entensar el arco con la flecha adecuada, para mostrar que allá donde Agar estuvo con Ismael se llamaba Beersheba, que quiere decir 7 pozos. Los 7 pozos representan las 7 congregaciones del Apocalipsis, más correctamente, las 7 épocas en los que se ha desarrollado estas congregaciones en los últimos 2000 años, desde Éfeso
a la Odisea. Esto está reflejado en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, si no me equivoco. Entonces, en todas esas épocas, con esos 7 pozos abiertos, para esas congregaciones históricas que tenían su fe en el Mashiach, que han tenido su fe en el Mashiach durante estos 2000 años, el Islam estuvo sediento, anduvo errante por el desierto, como anduvo Agar en este momento histórico que estamos relatando. Anduvieron errantes, se sentían sedientos, se echan a morir, pero una flecha acertada con un arco tensado les dice: no, vais a participar de ser también, de entrar dentro de esos pozos abiertos, porque se le abrió los ojos a Agar y vio que otro pozo, un añadido a las 7 congregaciones, pozos abiertos del tiempo final de estos 2000 últimos años de las congregaciones en la época ya después del Mashiach, ¿verdad? Entonces son 7 congregaciones con el extra de este pozo que se le abre al Islam proféticamente cuando Agar vio que también entraba en el plan de redención. Ahí está, para quien quiera entender, despierte, deje la religión y vea el plan de Elohim, bendito sea, y esa agua a borbotones, brotando en el Yom de hoy para que entiendas. Si eres islámico, si eres ismaelita, estás en un día de bendición. Entonces, como decimos, en el verso 17, dice: oyó Elohim la voz del chico. El ángel de Elohim llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del chico en donde está. Te ha oído, Islam, te ha oído, ismaelita, te ha oído. Te ha oído. Por eso ha abierto un pozo delante de ti. Por eso vas a formar parte de la redención. No solamente son 7 congregaciones mesiánicas, también entras tú, Islam, claro que sí. Oye al niño. Elohim oye al niño. No oye a la... ¿Por qué no oye a la madre? Porque la madre es una esclava. La madre es una religión. La madre se llama Islam. Y lo que el Islam ha estado dándole a los islamistas. Pero en el momento que Elohim oye al niño, la madre abre los ojos y le lleva al niño, ¿a dónde? Le lleva el agua del pozo. Esa es la labor de una buena madre, ¿verdad? Esa es la labor. Entonces, Elohim se compadece del chico porque el chico ha estado errante durante 2000 años, pasando las 1001. Que se podría decir las 1001 noches. Bueno, pues noches perpetuas, ¿verdad? Elohim comunica a la madre, religión islámica, lo está haciendo en este día, la salvación del hijo, la salvación de Ismael, con el pozo abierto de redención y de salvación. Verso 18. Dice: arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación, pozo de agua. Gran nación, pozo de agua. Ese pozo de agua ya estaba ahí. Fíjense ustedes, es que le abre los ojos a la religión islámica, a la madre Agar. Sabemos que madre es religión muchas veces. Entonces, pero ese pozo ya estaba allí, solo que había estado oculto. Pero ya había estado allí. Ahí es cuando le abre los ojos a la religión, a la madre, para que le dé el agua que necesita el niño, que se muerde de errante, de ser errante y de ser un sediento. Verso 19. Entonces abrió Elohim los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Ministración de Elohim en este tiempo final. Su palabra de poder. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Ahí, Emet. Así sea. Verso 20.
Elohim asistió al chico que se hizo mayor y habitó en el desierto. Llegó a ser un gran, ¿qué? Un gran arquero. Ya no volvieron a verse, posiblemente nunca. Abraham ni Sara con Agar. O a lo mejor Abraham lo visitó al hijo de vez en cuando, pero ya no tuvo relación con Agar, posiblemente. Entonces vivía en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto, una egipcia, porque también la misma Agar era egipcia, si lo recuerdan. Entonces, aquí tenemos otra constelación, la segunda constelación de la que vamos a hablar hoy, que es la constelación que hoy en día se llama Sagitario, en la lengua grecorromana, pero que es arquero. Es la figura del arquero. Bueno, entonces tenemos al arquero. Y tenemos salmos que, para entender lo que es el arquero, vamos a Salmos 127:4. Salmos capítulo 127, verso 4. Dice así: como flechas en la mano del guerrero, este Ismael fue un arquero de lujo, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Por qué le llama arquero proféticamente a Ismael? Porque saldrían muchos pueblos de ahí, ¿verdad? En otras versiones dice como saetas en manos de valientes, son los hijos habidos en la juventud, ¿verdad? Entonces, cuando habla de arquero, se refiere a que es un padre, que va a venir una progenie a partir de él, ¿verdad? Eso es un arquero profético. Entonces, pero la figura exacta de este arquero en cuanto a dejar progenie, en cuanto a hacer hijos, lo tenemos en Apocalipsis 6:1-2. Apocalipsis 6:1-2 dice así. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces este sello se desata en tiempo del Cordero como degollado, que es este tiempo. Pero se desata para entender el tiempo y qué pasó en Éfeso, que es al tiempo que se refiere este verso de Apocalipsis 6:1-2. El primer sello corresponde a la congregación de Éfeso, que fueron los primeros discípulos, ¿verdad? Cuando el Mashiach muere, resucita y envía sobre ellos, sobre los discípulos, el Ruach HaKodesh, el espíritu apartado, el espíritu que los haría diferentes. Entonces, el Cordero lo desata en su tiempo para que veamos lo que pasó en el tiempo de los discípulos. ¿Qué pasó en la congregación del primer siglo? ¿Qué es lo que pasó? Que ese jinete que sale venciendo y para vencer y que tiene un arco no es el anticristo ni el anticristo islámico, como predican todavía los perdidos. Claro, todos hemos pasado por pensar cosas que no son, pero ya toca salir de todas esas estupideces. Este jinete del caballo blanco con el arco, que se le da una corona, no es el anticristo ni el anticristo islámico, es Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque monta el caballo blanco, que simboliza la pureza, la kedushá, la santidad, la diferencia, y tenía un arco. Aquí es donde queremos llegar. Tenía un arco, igual que Ismael. Pero bueno, y entonces preguntan, bueno, ¿y por qué tiene un arco sin flechas? Ya el anticristo. No, tiene un arco sin flechas porque las flechas
iban a ser sus hijos. Y aquí está hablando de los discípulos del primer siglo. Tenía el arco y no tenían las flechas porque esas flechas iban a ser los Sholiachim. Con las flechas, flecha Shaul, Pablo, a los gentiles, ¡bum!, a la diana. Flecha Kefa y Jacob, a los hebreos, a los judíos, ¡bum!, flecha, a la diana. Esos eran las flechas. ¿Por qué? Porque esos son los hijos que le nacen al perfecto arquero, que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. No se lo pierdan, señores. Celebremos estos hallazgos en las Escrituras que se nos abren, ¿verdad?, de una manera esplendorosa. Entonces, las flechas iban a ser sus hijos. ¿A partir de cuándo? De precisamente ese primer sello que se produce, que se desata en nuestro tiempo, pero se produce en tiempos de Éfeso, en tiempos del primer siglo. Entonces, ya como hemos referido, que como saetas en manos de valientes son los hijos tenidos en su juventud, esto lo hemos leído ya en Salmos 127:4, y Zacarías 9:13, proféticamente, ahí están, los hijos. ¿Qué habrían de hacer los hijos del perfecto arquero? Zacarías 9:13. No se lo pierdan. Dice aquí, nuestro patrón, dice, porque entensaré a Judá. Ahí están las flechas, los hijos que iban a tener, desde Jacob, desde Kefa, desde Shaul, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, con el Cordero como degollado, los 144.000 y todos los que salen de las naciones. Porque entensaré a Judá como mi arco. Lo entensó sobre todo en el primer siglo, en Éfeso, en tiempos de Éfeso, con sus discípulos judíos. Kefa, Jacob, que era hermano físico por parte de madre de Yahshua HaMashiach, Matillahu, Mateo y todos los demás. Y cargaré el arco con Efraín. Efraín son las tribus del norte. Efraín son los que luego entenderían, ¿verdad? Efraín fue, la flecha que le pegó a Efraín fue Shaul, a los gentiles, para que retomaran al Mashiach, ¿verdad? Antes de que se cumpliera el tiempo para Israel. E igual manera, ese Efraín que sale de las naciones, cargaré el arco con Efraín apunta. ¿Para qué? Con ese Efraín, que Efraín es la fructificación personificada, porque Efraín representa, su propio nombre indica la fructificación. Entonces los hijos de este valiente arquero, Yahshua HaMashiach, se dan más que en ningún otro lugar en Efraín, en las tribus del norte, en Efraín, en ese Efraín de la gentilidad, ¿verdad? Entonces, ¿pero para qué? ¿A fin de qué? Aquí. Incitaré a tus hijos, oh Sión, de pie sobre el monte de Sión, con Sadik de justicia, letra hebrea Sadik representa justicia, la Sadik donde está, el Sión donde está el Cordero como degollado, y con él 144.000, el ámbito espiritual de la Sedaká, de la justicia. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, filosofía, barata, baratija, bagatela, y te haré como espada de guerrero, acción contra Grecia. Tremenda, tremenda palabra. Entonces, la filosofía de Grecia iba a ser una guerra de doctrina contra los de la Sedaká de Sión, contra los de la justicia y de la verdad, que no se haya mentira en su boca, de Sión, 144.000, en el ámbito de Sión, de la justicia, del monte de Sión, que es un ámbito espiritual. Entonces iban a ser incitados los del monte de Sión contra los de la filosofía griega, que es una guerra de doctrina contra nosotros. Es una guerra de doctrina entre nosotros, los que habitamos en el ámbito de Sión, de justicia, de verdad, de que no se haya mentira en nuestros labios. Guerra de doctrina contra esa Grecia del neoplatonismo,
Neoplatonismo que más que nada enseña la inmortalidad del alma. Contra eso nos ha tocado combatir, como flechas, haciendo diana, contra la inmortalidad del alma. Porque la inmortalidad del alma representa que esta vida puede ser una vida, porque al final donde te lleva la doctrina de la inmortalidad del alma, de que te pueden matar el cuerpo, pero tu alma se va volando, ¿verdad? Y lo que aquí acontece al final te lo enseñan pues como un juego, como si estuvieras en un videojuego al fin y a la postre. Esto al fin y al cabo te da una visión de una vida sin propósito. Al fin y al cabo te lleva a una contemplación de la vida en la que nunca vences el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. ¿Por qué? Porque la doctrina de la inmortalidad del alma es la llave que te va a llevar a la reencarnación. La doctrina de la inmortalidad del alma que se da en el cristianismo filosófico griego es la llave que te va a llevar a la puerta nefasta de creer en la doctrina de la reencarnación en cuanto te ayuntes un poco con el judaísmo. Te van a convencer de la reencarnación. Entonces ya vas a entender lo que de verdad es la inmortalidad del alma y esa Grecia que como flechas combatimos hoy. ¿Por qué? ¿De qué manera? Enseñando que esto de la reencarnación sería una vida sin propósito, un nunca vencer el dolor, un nunca vencer la enfermedad, un nunca vencer la muerte, porque sería una renovación constante de los ciclos del dolor, muerte y enfermedad, ¿verdad? Porque la reencarnación no solucionaría nada, agravaría el problema de dolor, muerte y enfermedad. Entonces, los que se mueven en esto, que ya los aventuran, los disponen desde la inmortalidad del alma cristiana para creer en esto cuando ya comulgan un poco, empiezan a comulgar con el judaísmo, pues a lo que les llevan al fin y a la postre es una ceguera, una oscuridad y una nunca salir. Una nunca salir porque son ciclos de renovación de muerte, enfermedad y dolor, reencarnación, inmortalidad del alma. Esto es lo que les enseñan a la postre. Y contra eso combatimos las flechas del arquero, las flechas de nuestro Padre, el arquero, ¿verdad? En sus manos somos flechas. Verso 22 dice: por aquel tiempo Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham: Elohim está contigo en todo lo que haces. Bueno, aquí vamos a tocar un poco el humor del bueno, porque este tenido por rey, que es Abimelech, que es el tenido por rey en Filistea, dice que se presenta allí junto con Picol, que es el verdadero nombre hebreo para Picol, para lo que aquí llama en la versión de la Biblia de Jerusalén como Picol. No es Picol, es Pijol. Así que la vida de Brian tiene una escena famosa en la que delante de toda la soldadesca romana presenta el César, presenta a otro como: he aquí está Pijus Magnificus, y provoca toda la hilaridad, toda la risa de la soldadesca romana, ¿no? Y es célebre esa película de la vida de Brian por escenas como esa, ¿verdad? Aquí se acuerdan mucho de eso porque como le gusta mucho tanto la payasería, pues refieren mucho a esa escena, ¿verdad? De la vida de Brian, de los Monty Python, eran los directores. Bueno, entonces, pero eso es la ficción, pero esto sí fue la realidad, esto sí fue la verdad de que ese tenido por rey, que fue Abimelech, que a la postre no era ni rey ni padre, solamente en el entendimiento filisteo del cual ya hemos hablado, pues se presenta junto con Pijol, su delfín. Este era el enviado del padre del rey, este era el que enviaba, Pijol. Bueno, pues esto es verdad, esto no es humor, esto es verdad, esto es una historia verídica. Versos 23 y 24 dice: ahora pues, júrame por Elohim aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he mostrado contigo la tendrás tú conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo: lo juro.
Entonces, lo que quiso hacer aquí Abimelech, con todos sus entendimientos filisteos, quiso firmar un tratado de no agresión entre la Filistea del rey indeciso, tímido, que era un trámite en sí mismo porque no se personaba nunca y siempre enviaba, hasta enviaba a Pijol, quiso firmar ese tratado con Abraham. Abraham lo firmó, lo juró, pero no incluyó a su descendencia. Su descendencia sí habríamos de combatir a ese poder filisteo que se mueve en un espíritu de error, ¿verdad? Lo hemos combatido hoy a la perfección como saetas en mano de valiente. Entonces, dice, verso 25, entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. Así que tenemos aquí un pozo usurpado por los súbditos de Abimelech. Y este pozo que habían usurpado, querían apropiarse para hacer de este pozo una falsa teología que quiere excluir al Padre de elevación personado para conquistar a su amada. A esto quieren excluirlo para predicar de ese Padre Rey que es un rey filisteo para filisteos que nunca fue capaz de personarse por la bellísima Sará, por la bellísima mujer profética. ¿Entienden? Esta es la disputa que hubo proféticamente. Querían apropiarse del pozo de Abraham para ensamblar una teología que quiere excluir al Padre de la verdadera elevación, personado, Abraham y el Mashiach, por ende, personado para rescate de su amada, y que a quien incluyeran con esta falsa teología es al rey filisteo para filisteos que nunca fue capaz de personarse para conquistar a la bellísima Sará, cosa que sí hizo el Padre de elevación, que no es otro que Abraham, y el Mashiach, arquero valiente. Versos 26 y 27 dice, dijo este, no sé quién ha hecho esto, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelech, e hicieron los dos un pacto. Fíjense aquí la bondad de Abraham, que no quiso tenerlo en un puño a Abimelech cuando podía haberlo hecho, podía haberlo hecho, haberlo tomado ya en un puño, porque todos entendieron ya dentro de ese ámbito de entendimiento filisteo, todos habían acabado por entender quién era el verdadero Ab, que el verdadero Ab, el verdadero padre era Abraham, el padre de elevación, ¿verdad? Su Abimelech era un fraude en sí mismo, nunca se personó, nunca fue capaz de personarse por la bellísima Sará. Versos 28, 29 y 30 dice, Abraham puso 7 corderas aparte. Dijo Abimelech a Abraham, ¿para qué son estas 7 corderas que has apartado? Contestó, estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. Por eso se llamó aquel lugar Beerseba, que significa 7 pozos, porque allí juraron ambos. Y aquí vemos tremendamente una figura impresionante. 7 corderas representan las 7 congregaciones históricas que se reflejan en Apocalipsis 2 y 3. Las 7 congregaciones. Junto con los mensajeros de estas, los 7 ángeles a los que se refiere en cada iglesia, en cada congregación, que son, a ojos vista de Elohim, 7 corderas. Una para cada época. Ahora, les deja claro, aquí proféticamente, les deja claro quién cavó el pozo. Yo, Yahshua HaMashiach, que les quede claro a los filisteos que yo me presenté para cavar mis pozos, por eso fui a por mi amada, para cavar esos 7 pozos Beerseba, esos 7 pozos de las congregaciones, con mis 7 corderas,
ángeles de cada congregación, mensajeros de cada congregación en cada tiempo, yo me personé y los excavé, dice Yahshua HaMashiach. Tremendo, para que no haya lugar a dudas de ningún entendimiento filisteo. ¿Verdad? Yo me presenté, dice, yo he cavado este pozo con mis propias manos, nos dice proféticamente Yahshua HaMashiach, retumbando aquí en Abraham. Dice, yo he cavado este pozo. Para que me sirvan las 7 congregaciones proféticas, para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo, dice al día de hoy nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Quien quiera entender, que entienda. Verso 31. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. 7 pozos, Berseba, que anecdóticamente Beer es cerveza en inglés. Fíjense dónde tienen el pozo de la desvelación algunos, ¿verdad? Bueno, entonces dice 7 pozos, uno por cada cordera. 7 pozos son Beersheba. ¿Por qué son Beersheba? 7 pozos. Porque es un pozo por cada cordera. Cada cordera, cada ángel ministra a esa congregación. Es ángel, es mensajero de su congregación. Un pozo por cada cordera. ¿Qué ministra cada cordera? Cada mensajero de Elohim en cada tiempo histórico. Agua potable de nuestro Elohim. ¿Pero quién ha cavado el pozo? Yahshua HaMashiach. Yo mismo cavé este pozo. Claro que sí. Entonces esto representa también, los 7 pozos, representa la menorá, por supuesto. Es otra figura de la menorá, que tenía 7 brazos, el candelero. 7 brazos. En Isaías 12:3, ya estamos casi acabando, mis preciosos y mis preciosas. 12:3 dice, sacaréis con pozo, esto lo bendice el judaísmo sin saber de lo que está hablando, pero nosotros sí sabemos, y más hoy ya. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ahí está. Las aguas de las fuentes de la salvación así han sido estas 7 congregaciones ministradas por sus 7 ángeles en cada época, que han excavado las propias manos de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dando su vida en el madero, ni más ni menos. Así que nosotros sí podemos, cada vez que nos lavamos las manos, saber de lo que estamos hablando. Si bendecimos, bendecimos comprendiendo lo que es. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto no es un sidur de frases repetidas, sino esto es un entender, una claridad que nos da nuestro Elohim bendito sea, para que se alumbren nuestros ojos. Y nos gocemos con gozo, sacaréis de las fuentes de la salvación. Tremendo, preciosidad. Entonces, en el verso 33 y último, dice, Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, 7 pozos, e invocó allí el nombre de Yahweh, bendito sea, Elohim eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Entonces, para recordar este acto profético de los 7 pozos, 7 congregaciones, Beersheba, 7 corderas, que iban a ser esos 7 ángeles de cada congregación de su tiempo, incluido el cordero como degollado, de este tiempo final laodicense, planta allí proféticamente un tamarisco. ¿Cómo crece el tamarisco? ¿Dónde? A orilla de los ríos crece el tamarisco que planta Abraham. Y entonces allí es donde invoca al bendito sea, con ese tamarisco plantado, que representa pues lo que se refleja en Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías 17, 7 y 8 dice así, dice, bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, Yahshua HaMashiach, porque será
y esto también lo refleja el Salmo 1, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, como este tamarisco, ahí, alimentado por estos 7 pozos, 7 congregaciones mesiánicas, como señal, ¿verdad?, de lo que iban a ser estos plantados ahí, en esas 7 congregaciones históricas, cuyos pozos abrió Yahshua HaMashiach mismo, excavó Yahshua HaMashiach mismo. Porque será como el árbol plantado, tamarisco, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, fructificación, flechas del arquero. Promesas cumplidas, todas aquí, con este acto profético del tamarisco plantado en medio de los 7 pozos Beersheba, de las 7 congregaciones que iban a ser proféticas. Todas las promesas a Abraham cumplidas. ¿Por qué? Porque es su prole, es todos los que han fructificado, echan raíces. Aquí es donde echa raíces esa promesa cumplida a Abraham. Dice, ni dejará de dar fruto, ese tamarisco que planta allí proféticamente Abraham Avinu. Promesas cumplidas, y aquí han entendido el arquero de las estrellas, porque estos que echan raíces junto a las congregaciones que excava el propio Yahshua HaMashiach son los hijos del arquero de las estrellas, cuyas flechas somos nosotros durante todo el tiempo y especialmente cuando se cavaron esos 7 pozos de agua borbotante de la doctrina del Mashiach, de esa doctrina también que emana de esos pozos que nos permiten echar raíces y que también, como saetas en manos de valientes, también nos lanzó contra Grecia, contra ese entendimiento erróneo de esos malos entendidos, de ese entendimiento filisteo y de ese entendimiento griego que no es. Hoy, ese arquero de las estrellas vuelve a lanzar esas saetas que son poderosas en sus manos. Ha entensado el arco y ya está todo plenamente cumplido. Bendito sea nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom. Tengan un Shabbat bendecido. Mañana, si Elohim lo permite, estaremos con el tema de Eliyá y los sacerdotes de Baal. Coman, beban, rían, gócense a lo sumo de las aguas de la salvación que ha excavado nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Gócense porque son saetas en manos de nuestro valiente, de nuestro arquero de las estrellas Yahshua HaMashiach. Gracias por las suscripciones y los me gusta. Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.